En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo segundo, los sacramentos de curación. Artículo cuarto, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Entramos ahora en el cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 4 números, del 1430 al 1433, al estudio del tema que tiene como título La penitencia interior. El día de hoy vamos a profundizar en 2 números, 1430 y 1431. Número 1430 del Catecismo dice: como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. Sin ella, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. Es un número muy hermoso que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, y nos regala primero un dato básico: el hecho de que la religiosidad que Jesucristo predica no está basada en los actos externos, sino que está basada en una religiosidad que parte de la intimidad, una religiosidad interior, basada en el interior. Cuando Jesús viene a predicar el reino de Dios, la novedad es que ese reino de Dios habita en ti, habita en tu interior. Eso es lo que dice Jesucristo. Lo mismo ocurre sobre la predicación que él hace sobre la moral. Esa moralidad de Jesucristo se caracteriza sin despreciar y sin relativizar la importancia de los actos externos, claro está. Jesucristo insiste mucho en que lo importante es que esa religiosidad parta del corazón, que la moral no únicamente regule las acciones externas, sino que Jesús insiste mucho en que las maldades externas han partido del corazón. Que quien no tiene un corazón bueno difícilmente podrá hacer obras buenas. Jesús lo dice: se os ha dicho, no matarás. Pero yo os digo, quien odie a su hermano ya está matando. Jesucristo lo que está es insistiendo en que la verdadera religiosidad tiene que partir del corazón, tiene que purificar la intencionalidad profunda del hombre. Es normal que esta moralidad de Jesucristo se centre en la interioridad, porque la explicación del reino de Dios se insiste en que nuestra relación con Dios tenemos que basarla en una relación de amistad. Y esto supone una interioridad y no solo acciones externas. A lo mejor, aunque sean acciones muy cultivadas, muy perfeccionadas, muy profesionales, supone primero una vida de amistad con Dios. En el mundo hay mucha gente buena que hace muchas obras buenas, pero que no aman a Dios, que no tienen una amistad con Él.
y sufren por esto. Fíjense, queridos amigos, Jesucristo denunció una religiosidad que estaba basada en una vida exterior que era muy ordenada, pero que no tenía intimidad con Dios, que no tenía amor, que no tenía esa amistad personal con Yahvé. Esa es la denuncia que habían hecho antes los profetas y que ahora denunciaba Jesucristo. Y por eso nos dice este número del catecismo, la llamada de Jesús a la conversión, a la penitencia, no mira en primer lugar las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino la conversión del corazón, la penitencia interior. Y nos presenta el catecismo algunas citas de la Sagrada Escritura, Joel 2, 13, Joel 2, 12, 13. Mas ahora todavía, oráculo de Yahvé, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con lamentos. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Yahvé vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor y se ablanda ante la desgracia. Miremos cómo este texto de Joel no desprecia lo exterior. Valora los ayunos, los llantos, los actos externos. Pero se valoran estos en la medida en que sean expresiones de la conversión interior del corazón. A Yahvé Dios lo que le interesa del hombre es una expresión sincera de su interior. Démonos cuenta de que existe una razón de ser del por qué se insiste tanto en esta interioridad. Porque es que Dios ha creado al hombre libre. El hombre tiene una libertad que puede utilizar en el buen sentido para la gloria de Dios, pero que también puede mal utilizar desviándose de Dios. Porque en realidad lo que el hombre tiene de propio es que Dios le ha dado la libertad. Eso es lo único que tiene. Y por eso, queridos amigos, la verdadera ofrenda que el hombre puede hacer es el uso de su libertad bien dirigido, bien orientado. El corazón contrito, el corazón sencillo. Esa es la auténtica ofrenda. Es dar a Dios lo que te ha dado. En este caso, la libertad. Y darla con un corazón sencillo. Un corazón sencillo pone la libertad para la gloria de Dios. Y esa libertad bien utilizada se expresa en la contrición, en la humillación cuando no hemos obrado bien. Otro texto que nos ofrece el Catecismo, Isaías 1, 16, 17. Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista. Desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscando lo justo. Dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Es un texto muy hermoso, en el que se insiste en que la auténtica moralidad es buscar el bien por sí mismo, la justicia por sí misma. El hombre está llamado a purificar su vida, a descentrarse de sí mismo, y la fórmula para hacer esto es amando el bien por sí mismo.
como nos lo dice Mateo 6, 1, 6, 16, 18. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagáis limosna, no la vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo, ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que disfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Es un texto precioso que está subrayando que cualquier obra exterior, cualquier gesto, solamente tiene valor ante Dios en la medida que sea una expresión sincera de un corazón humilde, de un corazón contrito, de un corazón humillado. Y hay algo aquí en este texto del Evangelio que acabamos de leer que es muy importante, queridos amigos. El Señor quiere que purifiquemos la intencionalidad de nuestros actos, la intencionalidad de las obras de penitencia. Y debemos preguntarnos antes de hacer un acto, ¿con qué intencionalidad lo hago? ¿Para ser visto? Porque la intencionalidad puede ser muy engañosa. El hombre puede hacer obras con una capacidad de encubrir intencionalidades muy grandes. Y en eso Jesús quiere que nos purifiquemos. Y les dice, no hagáis las cosas para ser vistos de los hombres. El Señor quiere que nos purifiquemos de posibles intencionalidades segundas que estén metidas debajo de la mesa, que estén encubiertas de esa vanidad que nos rodea. Y el deseo de Jesús es, purifica tu intencionalidad. Solamente así, queridos amigos, se puede entender cómo el Evangelio, después de haber dicho que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, luego también en otro texto nos dice, alumbre así vuestras obras delante de los hombres, porque no se mete un candelabro debajo del celemín, sino que se pone en lo alto para que alumbre toda la casa. Alumbren así vuestras obras para que viéndolas den gloria a Dios. Solamente un corazón contrito puede entender esto que a primera vista podría parecer una contradicción. Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda y ahora alumbren tus obras delante de los hombres. Y esta es la pedagogía de Jesús, que primero quiere purificarnos y una vez purificados,
quiere que seamos testigos visibles delante de los demás. Qué cosa más hermosa para nuestra vida. Pero si no se ha producido la purificación primero, lo segundo no dará gloria a Dios. Si no, uno no ha trabajado sobre sí mismo en la intencionalidad con las que hace las cosas. Después, cuando uno haga determinadas obras exteriores buenas, lo que estará en el fondo es buscando la propia gloria y no la gloria de Dios. Y es por eso, queridos amigos, que primero hay que purificar la intencionalidad con esa máxima que nos regala el Evangelio, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Tendré que intentar ocultarme mucho en mis obras para que después el Señor pueda ponerlas delante de los ojos de los demás sin que yo me envanezca. Precioso. Y hay que purificarme. Para que no sea así, para que las obras buenas no sean motivo de vanidad, es importante ver bien el Evangelio. Fijémonos en este dato, queridos amigos. El Evangelio no dice, no hagas las cosas en público, sino que dice, para ser visto. Es decir, no hagas las cosas con esa intencionalidad. Por eso la insistencia en purificar la intención, para no ser visto. El Evangelio no dice que las expresiones religiosas no pueden tener manifestaciones externas. Ese no es el contexto del Evangelio. El Evangelio no dice que yo no puedo rezar en público. El Evangelio no dice que yo no puedo rezar en la familia. El Evangelio no dice que yo no puedo hacer una procesión, no. El Evangelio no dice eso. El Evangelio lo que dice es, no las hagas para ser visto. Está hablando de la intencionalidad. Y eso es lo que quiere Jesús purificar en nosotros. Y para hacer eso, nos exige un gran trabajo interior. Por eso es bueno, queridos amigos, que en nuestra vida hagamos momentos de oración breves, actos de vida interior, actos de presencia de Dios, donde muy rápidamente le digamos al Señor, Señor, te ofrezco esto que voy a hacer para mayor gloria tuya, limpiar una casa, firmar un documento, hacer una obra de caridad, dar una donación, llevar un enfermo, visitar un encarcelado, acompañar a una viuda. Por ejemplo, un sacerdote, un catequista, un predicador puede decir, Señor, te ofrezco en mi predicación ser testigo tuyo de los demás, te lo ofrezco a ti. O como esa preciosa máxima que tienen los padres jesuitas, cuando en todas sus obras al final dicen, a la mayor gloria de Dios. O como la máxima preciosa que tienen los padres legionarios de Cristo, al final de todas sus obras dicen, por el reino de Cristo, a la gloria de Dios. Precioso. Momentos en nuestra vida donde constantemente estemos diciéndole, Señor, te ofrezco esto que voy a hacer, no para que me vean, sino para mayor gloria tuya, pero lo voy a hacer. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1431 que dice, la penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal,
con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables que los santos padres llamaron aflicción del espíritu, arrepentimiento del corazón. Un número que nos enseña qué es la penitencia interior, en qué es lo que nos tenemos que centrar para lograr un corazón contrito y humillado. Y este centro es la aversión al mal, que yo repugne en mi vida el mal que he cometido. Es algo muy interesante esto que nos propone el catecismo. En los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, cuando se habla del pecado, San Ignacio le pide a aquel que está haciendo los ejercicios que le pida a Dios lágrimas por sus pecados, que pida a Dios el don de llorar sus pecados, que le pida a Dios el don de tener aversión del mal. ¿Y qué quiere decir esto de aversión del mal? La contrición más profunda es aquella que es consciente de que está rechazando el pecado. No tanto porque haya incumplido algo que estaba prohibido, eso es un poco exterior, sino la conciencia profunda de rechazo al pecado. Porque, ¿qué es el pecado? ¿Transgredir un mandamiento que Dios ha puesto? Pero que alguien piense que el pecado es únicamente una transgresión de un mandamiento, es como decir, ¿por qué es malo? ¿Porque está prohibido por Dios? Pero ¿qué tal, queridos amigos, si lo decimos al revés? Está prohibido por Dios porque es malo. Porque es que si no tenemos en cuenta esto, podemos entender que la moralidad es como extrínseca y caprichosa. En la normatividad humana, nosotros hemos quedado en acuerdos. Por ejemplo, hemos quedado de acuerdo en que con el semáforo en rojo nos paramos. Pero podríamos haber quedado de acuerdo en que con el semáforo en verde nos paramos y no pasamos. Podríamos también haberlo puesto al revés. Rojo es pase y verde es pare. Pero esta concepción no la podemos aplicar a la moralidad de la vida. Esta es una normativa humana que es caprichosa y que puede ser cambiante. Mañana saldrán con otro tipo de semáforos y ya nos acostumbraremos a esa nueva norma humana. Pero esa manera no la podemos aplicar así a la moralidad de nuestra vida. Los mandamientos de Dios no son caprichosos. Él no podría haber dicho, donde es rojo pongo verde, donde es verde pongo rojo. Dios no podría haber dicho eso porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. El bien es bueno, no porque Dios caprichosamente lo haya dictado así, sino porque en su esencia es así. Dios lo ha creado así, no por capricho. Lo auténticamente malo no es transgredir una norma que Dios ha puesto,
sino que esa norma, ese mandamiento, esa voluntad de Dios está preservando el bien del hombre. Dicho de otra manera, queridos amigos, las cosas no son malas porque Dios las haya prohibido, sino que Dios las había prohibido porque eran malas para ti. Es esa lucha que tenemos los padres con los hijos. ¿Cómo le hago entender a mi hijo que viene a la casa a las 5 de la mañana que eso es malo? Pero no porque yo se lo prohíba, sino porque se lo prohíbo porque es malo para él. ¿Cómo le hago entender? Lo mismo le pasa a Dios nuestro Padre con nosotros, que tenemos que llegar a entender que el auténtico arrepentimiento es tener repugnancia al mal. ¿Por qué? Porque voy a entender que el mal me hacía daño a mí. No se trata de que yo le he contrariado a Dios, sino de que el primer perjudicado con el mal soy yo. Y si yo no entiendo esto, queridos amigos, entonces voy muy mal. Por eso es que debo de pedir esa aversión hacia el mal. El arrepentimiento es imperfecto mientras yo diga, a mí el mal me atrae, pero voy a intentar rechazarlo. Pero ojalá llegue el momento en que el mal me repugne, para que ese arrepentimiento imperfecto se vuelva arrepentimiento perfecto. Fíjense, queridos amigos, en la parábola del hijo pródigo que hemos mencionado tantas veces, el hermano mayor está envidiando el mal que ha cometido su hermano menor. El hijo mayor no siente repugnancia hacia el mal, sino que en el fondo lo envidia cuando le dice al padre, a mí nunca me has dado nada, nunca me has hecho una fiesta para que la viva con mis amigos, y ese hijo tuyo que se ha ido y se ha gastado toda tu fortuna, ¿le has hecho una? Él está envidiando el mal de su hermano. No tiene una repugnancia hacia el mal. Es verdad que ha estado siempre en la casa del Padre, pero su corazón estaba fuera en la calle. Él no tenía una aversión al mal. Esa repugnancia, esa aversión hacia el mal, solamente se puede sentir, solamente se puede entender como un don de Dios que debemos pedirle constantemente. Solamente cuando uno ama el bien se entiende. Cuando uno ha comprendido que el auténtico bien es gozar de Dios, gozar de su dulzura, gozar de su paternidad. Y volvemos al hijo pródigo. Solamente uno puede tener esa aversión al mal cuando uno ha experimentado lo que es gozar de vivir en la casa del Padre, gozar de vivir en su intimidad, porque si uno no goza de eso, está envidiando al hermano que se fue a vivir alejado del Padre. Por eso es que el catecismo nos dice en este número, esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables y que los padres de la iglesia llamaron aflicción del espíritu, arrepentimiento del corazón. Y el catecismo quiere profundizar un poco más y nos va a presentar unos números del Concilio de Trento, que quiso resumir esta doctrina católica de la contrición y el arrepentimiento. Y tiene unos puntos que son muy hermosos. Dice, la contrición, que ocupa el primer lugar entre los mencionados actos del penitente, es un dolor del alma, detestación del pecado cometido, con propósito
de no pecar más. Ahora bien, este propósito de contrición fue siempre necesario para interpretar el perdón de los pecados. Y en el hombre que ha caído después del bautismo, prepara la remisión de los pecados. Si va acompañado de la confianza en la divina misericordia y de cumplir todo lo demás que se requiere para recibir debidamente este sacramento. Es algo muy bonito que nos enseña el Concilio de Trento. Para que la contrición sea verdadera, no solo se requiere una detestación del mal que cometí, que es importante, sino que al mismo tiempo tiene que estar acompañada de la confianza en la divina misericordia. ¿Qué cosa más bella? Por ahí en la calle se suele decir que la religión católica, con tanta insistencia en este tema del pecado, es una especie como de religión que atormenta a las personas con el tema de la conciencia, que es una religión que atormenta a las personas dándole vuelta a su pasado, ¿no? Y cantidad de caricaturas que inventan por ahí para ridiculizar el sacramento de la penitencia. Pero eso no es cierto, porque el auténtico arrepentimiento es el que vive la repugnancia y la contrición del pecado, pero vivido desde la confianza en la misericordia de Dios. Cuando vamos sobre nuestro pasado, cuando vamos sobre nuestros actos cometidos, lo hacemos no para dañarnos, sino para confiar en que la misericordia de Dios va a hacer su obra. Es decir, que la contrición por mis pecados no le lleva a un autodesprecio de usted mismo, sino a la confianza. Si Dios me ha dado la luz para ver mis pecados, no es para que yo me desprecie, ni para que yo me haga daño, sino para que a la luz de la misericordia de Dios yo tenga una mayor capacidad de recuperarme, de regenerarme, de nacer a una vida nueva, de cambiar. Cuando Dios mira al hombre, mira hacia el futuro, mira las esperanzas que tiene sobre él, mira los planes y los proyectos que tiene pensado para su vida, no quedarse en el pasado. El pasado solo lo quiere sanar. Pero cuando Dios me miras hacia el futuro. Entonces, queridos amigos, un signo de que el arrepentimiento y la contrición está bien hecha es que después de haber recibido el perdón, no volvemos a lo mismo. ¿Sí? Que estamos en una constante lucha de no volver a lo mismo. Que ya tengo la conciencia de haber sido perdonado y con esa fuerza del perdón tengo fortaleza para no volver atrás. Y si vuelvo atrás, vuelvo y me recupero. En la parábola del hijo pródigo, al padre no le interesa tanto el dolor del hijo pródigo, sino que el interés de él es la integración en la vuelta a su casa. El dolor del hijo es importante, sí, pero al padre lo que le interesa es ese dolor que le capacite para el futuro. Es ese dolor que le capacita para la nueva vida de hijo que empezará en este momento. Pónganle el anillo, pónganle unas sandalias, maten el becerro, el mejor de todos, porque este hijo empezará una nueva vida ahora. Eso es lo que le interesa al Padre. Y por último, el Concilio de Trento nos dice,
Nos enseña además el Santo Concilio que aunque cuando alguna vez esa contrición sea perfecta por la caridad y reconcilia al hombre con Dios antes de la recepción efectiva de este sacramento de penitencia, no puede, sin embargo, atribuirse la reconciliación sin más a la contrición, sin el deseo del sacramento que lleva incluida la misma contrición. Es decir, que esa contrición, cuando ha sido perfecta, supone inmediatamente la intención de expresar los pecados en el sacramento de la penitencia. No basta solamente con hacer mi examen de conciencia, tener dolor de mis pecados, sino que hay que decirlos. Tengo que decir los pecados al sacerdote. Tengo que poner mis pecados oralmente. Pero también existe una contrición imperfecta, que la Iglesia llama atricción, que es una contrición que nace del temor al infierno y a las penas. No es una contrición que nace del amor, sino que es una contrición que nace del miedo a condenarse. Y no es totalmente mala. La Iglesia la expresa como una contrición imperfecta. ¿Sí? Si excluye la voluntad de pecar y va unida a la esperanza del perdón, dice el Concilio de Trento, no solo no hace al hombre hipócrita y no es pecador, sino que es un verdadero don de Dios y un impulso del Espíritu Santo que actúa en nuestro interior. Por eso, queridos amigos, sea nuestra contrición perfecta o sea nuestra atricción imperfecta lo que nos mueva al arrepentimiento, ambas nos están ayudando a encontrarnos con el Señor. Es verdad que quizás la atricción no es lo más perfecto, que lo más perfecto sería la contrición por amor a Dios. Pero la atricción no la vamos a despreciar. Este arrepentimiento también es muy importante porque todo el tiempo, cada uno de nosotros siempre estamos en camino hacia la perfección. Y lo que nos va a ayudar mucho en este camino es ponernos en arrepentimiento. Conclusión, queridos amigos, de esta preciosa catequesis de el arrepentimiento interior, como lo dice el mismo nombre del catecismo, la penitencia interior. Dios quiere de nosotros que intimemos con Él, que hagamos de Él nuestro amigo, purificando en todo momento nuestras intenciones.